Hola, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron los soldados? Me golpearon. ¿Por qué te golpearon? Llegaron cerrojeando la pistola. Llegan y me pegan en la cabeza. Taxistas del Estado de México hicieron frente al ejército para frenar un operativo hecho para verificar si son halcones de la familia michoacana. Este video tiene dos versiones, la de las autoridades y la de los taxistas, pero voy por partes. El 8 de diciembre, pobladores de una comunidad de Texcaltitlán enfrentaron a integrantes de la familia michoacana que llevaban años cobrándoles derecho de piso. En esa refriega murieron 10 presuntos delincuentes y 4 pobladores. Aunque el gobierno federal envió elementos del ejército y la Guardia Nacional a garantizar la paz en la zona, desde el enfrentamiento la delincuencia organizada ha desaparecido a al menos 14 pobladores en presunta venganza por haberlos enfrentado y por haberles asesinado a 10 integrantes, incluidos el jefe de plaza apodado El Payaso. A la par, las extorsiones también subieron de tono en Toluca, capital del Estado de México, donde fueron secuestrados 4 trabajadores de un rastro de pollos, debido a que los dueños se negaron a pagar el derecho de piso. Ante este escenario, el ejército inició un operativo para tratar de detener a integrantes de la delincuencia organizada, incluidos los halcones de la familia michoacana. Luego de lo ocurrido en Texcaltitlán, autoridades estatales y federales comenzaron a recibir denuncias ciudadanas de que los taxistas trabajaban como halcones de la delincuencia organizada, tras lo cual las autoridades decidieron hacer operativos para verificar si estas denuncias eran ciertas y si los transportistas laboran con los permisos necesarios. Este jueves 28 de diciembre, las autoridades decidieron hacer la revisión en Sultepec, municipio vecino de Texcaltitlán, donde ocurrió el enfrentamiento entre pobladores y la familia. El ejército entró al municipio para revisar a los taxistas, pero fue increpado por los mismos taxistas, quienes bloquearon los accesos al municipio para exigir que se detenga el operativo en su contra. Sin embargo, las denuncias de los taxistas fueron a más, pues en el municipio comenzaron a aparecer taxis baleados y con los vidrios rotos, y empezaron a acusar al ejército de golpear a los taxistas, de quemar taxis y de privar de la libertad a al menos 2 personas. Hola, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron los soldados? Me golpearon. ¿Por qué te golpearon? Llegaron cerrojeando la pistola. Llegan y me pegan en la cabeza. Se me fueron y luego me tiraron balazo en mis pies. Oye, amigo, ¿y qué estabas haciendo tú? Pues nada, estaba parado. Nomás estaba parado ahí en mi unidad. Y llegaron y me te tiraron golpearon. balazos y se me fueron 3. Quiero destacar algo de este video, y son las preguntas del entrevistador, pues son cuestionamientos que llevan implícita la respuesta, como por ejemplo, ¿te golpearon? ¿Quemaron vehículos? Tras lo cual el entrevistado responde a todo que sí. ¿El golpe te lo dieron con un arma de fuego o con un palo o con su puño? Con un arma. Sí, con el arma se fueron. Aquí me pegaron. Órale, ya está, camarada. No, pues aquí estamos viendo el gobierno cómo somete a la gente de comunidades. Viene a hacer maldades, viene a robar a la gente, se mete a las casas. Toda la gente que estamos aquí estamos disgustados porque a todos nos han golpeado, llegaron y nos golpearon. Lo único que queremos es que nos paguen nuestros daños y las heridas de bastantes amigos. ¿Cuántos compañeros más de tu base golpearon? A varios, con los 5 o 6. Les Y les sangretearon, les han tirado. Oye, amigo, ¿les tiraron balazos a sus carros? ¿Les dañaron carros? Sí, yo sí. ¿Quemaron carros? Sí. No, hombre. Muchas gracias. La versión de las autoridades es muy distinta a la de los taxistas. Quien ha ofrecido más detalles es el secretario de Seguridad Pública del Estado de México, Andrés Andrade, quien vía Twitter ha informado que el operativo fue hecho para verificar si las denuncias de que los taxistas son halcones de la delincuencia organizada son ciertas. El secretario aseguró que tras los bloqueos y protestas de los transportistas lograron dialogar y finalmente tras casi un día de bloqueos los taxistas se retiraron. En el tweet el secretario asegura que ya fue liberada la vialidad este viernes 29 de diciembre, pero no explica si la negociación incluyó la retirada del ejército o si realizarán el operativo para verificar si los taxistas son halcones de la delincuencia organizada. Lo cierto es que mientras todo esto ocurría de manera simultánea, también en el Estado de México, la gobernadora la morenista Delfina Gómez acompañaba al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la inauguración de la megafarmacia en Huehuetoca.